Lo que quiero contarte esta noche es el siguiente capítulo de lo que hemos ido abordando en los anteriores miércoles. Ahora que hemos hablado sobre cómo es la recaudación, cómo es el proceso de recaudación para las campañas electorales, quiénes son los recaudadores. Y ahora quiero abordarte otro eje sobre el mismo enfoque de las campañas. ¿Quién controla las elecciones? El escrutinio mismo, digamos, el Exacto. recuento de votos, el movimiento Porque, en de definitiva, urnas. uno de los ejes habituales cada vez que hay una campaña electoral es el temor que tienen los partidos de la oposición sobre cómo me van a controlar, cómo voy a lograr que no me coman los votos, quién me va a controlar las urnas, cómo me van a garantizar que los telegramas lleguen a destino y no me los manipulen. Y siempre está este temor. La sospecha de que si lo maneja el gobierno de turno puede hacer alguna... Exacto. El voto de cadena, todas estas historias, ¿no? Y en definitiva, en este punto, a su vez, lo que estamos viendo durante los últimos días es una puja de poder que está entre el Poder Ejecutivo y la justicia electoral. Esta puja, vamos a, si querés, un minuto voy para atrás, comienza a principios de este año. ¿Por qué? Recordemos que una de las banderas de campaña del presidente Mauricio Macri, mientras que era candidato, era tenemos que hacer una muy profunda reforma electoral, tenemos que incluso evaluar si hacemos una lista única, una boleta única, o si tenemos que ir por un voto electrónico, tenemos que además modificar quién está controlando los votos, porque vamos a aclarar algo. Uno de los motivos centrales de debate es que la Dirección Nacional Electoral, que es la gran responsable, en teoría, de sobrevolar todo el proceso electoral, cómo se hacen las campañas, cómo se entregan las boletas, todo eso, depende del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Y entonces uno de los puntos de discusión... Uno es juez y parte de alguna manera. En efecto, si vos tenés un candidato del Poder Ejecutivo y el propio Ejecutivo, o sea, que te controla la elección, vos podés decir, mirá, me estoy sintiendo incómodo, ¿cómo me vas a garantizar vos esta historia? ¿Y qué quieren los jueces entonces? Los jueces, en definitiva, lo que planteaban era, en particular, ellos dos, que son Santiago Corcuera y Alberto de la Vía, es, a ver... De la Cámara Nacional Electoral. De la Cámara Nacional Electoral es, muy bien, ustedes dejen un costado la Dirección Nacional Electoral y ¿por qué no nos pasan a nosotros el control del escrutinio provisorio y definitivo? Es decir, recordemos, el escrutinio definitivo lo hacen. El problema es el provisorio, ese que se hace contando la boleta, se manda el telegrama. Y toda esa historia. Ese primer escrutinio es el que todos prestamos atención. Ese que estamos viendo, el que vamos a ver, que uno prende para saber cómo está, ese es el escrutinio. Exacto. ¿Y cuál es uno de los ejes que temen a su vez todos? Y voy a recordar aquí algo que los que nos están viendo ahora de inmediato van a recordar. El desmadre tucumano. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Esto. Que era cuando en un momento empezamos a temer que esto podía ocurrir a nivel nacional, es decir, que entren a escuelas, que te saquen las urnas, las prendan fuego en la calle y que en definitiva cuando tengas que determinar quién ganó una elección no sepas, porque podés terminar con urnas en el piso, en la calle. La verdad es que más de una vez hemos encontrado sospechas sobre urnas tiradas en las aulas, urnas tiradas en, por ejemplo, al costado de una ruta, en algún río. O sea, este temor es uno de los que se buscaba impedir. La idea de decir que no sepamos quién ganó, número uno. Número dos, ¿te acordás lo que ocurrió el 25 de octubre de 2015? Sí. Que durante 6 horas... No, digo sí porque, claro, dale, claro. No supimos quién estaba ganando porque la Dirección Nacional Electoral recibía los datos de quienes estaban a cargo, que eran en particular una empresa Indra, sobre la cual voy a hablar, pero no volcaba esos datos y no los informaba, no los subía a la red. Que es cuando los periodistas siempre empezamos a sospechar que las cosas están mal para el gobierno. Cuando los datos no llegan, tardan en cargar, decís, si tuvieran buenas noticias la darían más rápido. Exactamente. ¿Cuál es el argumento que te dicen? Es, por ejemplo, que si yo tengo mucha información de, por ejemplo, una provincia opositora, podemos estar albergando falsas esperanzas que, por ejemplo, el candidato opositor termine ganando a nivel nacional. Entonces dicen, cuando yo tengo una masa crítica, lo publico. Equilibrada, que me dé más o menos un parámetro de lo que puede llegar a estar ocurriendo a nivel nacional, voy a estar informando. Ahora, ¿eso puede ocurrir o puede demorarse demasiado? Pero además depende del criterio discrecional del funcionario del Poder Ejecutivo, que al final va a estar cuidando los intereses
Exacto. Muy probablemente. Entonces, de su fuerza política. Vuelvo atrás. Bandera de Mauricio Macri candidato, tenemos que hacer una reforma electoral. Lo intentaron el año pasado, no prosperó. Enero de este año, Cámara Nacional Electoral, Alberto de la Vía, Santiago Corcuera, dicen, bueno, ok, pásennos a nosotros todos. Hagamos la parte posible. Te fracasaste en el Congreso, esto hagámoslo. Emite una serie de acordadas, es decir, una serie de resoluciones diciendo, bueno, ok, dame todo, yo me encargo. Y eso no ocurrió. Y en no se la traspasaron. No. Entonces, en definitiva, hoy tenemos que uno de los motivos para evitar este desmadre es cómo se hace para evitar este desmadre. Entonces, la Cámara Nacional Electoral, entre otros, hizo estos planteos. El escaneo de telegramas, es decir, vos tenés un telegrama, se tiene que emitir, fenómeno. ¿Por qué no me lo escaneás? Es como si le sacaras una foto y me la mandás. Número 1. Número 2, el seguimiento satelital de todo. Si vos tenés hoy los GPS, ponerlo en los trenes, y tenés la aplicación y sabés cuándo va a venir el tren, podés ponerle Podés saber cuándo viene a buscarte un taxi, un remis, con un GPS seguís el derrotero de las urnas. Si lo podemos hacer en los Uber, ¿por qué no lo podemos hacer en un camión que te lleva a las urnas? Del mismo modo, por ejemplo, la trazabilidad de la urna. Es exactamente lo mismo. Como si fueran los códigos de barra en los supermercados, vos podés también hacer lo mismo. Decir, bueno, salió del depósito, listo. Se subió al camión, listo. Llegó a la escuela, listo. Se puso en la mesa, claro, como el troquel de los remedios. Listo. Tal cual. Y el último dos ejes es qué vamos a hacer también con los padrones, las boletas y las actas para tenerlas bajo control. Uno de los motivos más sencillos, una de las formas más sencillas, recordás que en el año 2015 eran muchos fiscales y le sacaban la foto. Sí, bueno, ok, antes que lo manden a hacer el conteo, acá va. Y se lo mandaban a sus propias casas matrices o zonas matrices de sus propios partidos para que hicieran su propia compulsa. ¿Sí? Esto es uno de los puntos básicos. Ahora, el Poder Ejecutivo... Se lo quedó. Se lo quedó. No se lo dio a la Cámara Nacional Electoral. Y por el contrario, aquí tenés un primer intento que era a través del área que supervisa Adrián Pérez, que intentaron impulsar una licitación, eso no prosperó, y finalmente derivó el control en el Correo Argentino. Vamos a aclarar algo antes de que generemos suspicacias. El Correo Argentino, recordemos, no es el Correo Argentino S.A., que todavía le queda un remanente al grupo Macri, sino el Correo Argentino, que aunque está todavía en debate, está controlado por el Estado. Oscar Aguad, ¿no? Exacto. Ministro de Comunicaciones. Pero a su vez, vamos a aclarar algo, es algo parecido a lo que pasa en YPF, que es una empresa pública pero que está bajo el régimen del derecho privado, es decir, que todavía se mueve como una figura del derecho privado. Tiene menos exigencias para llamar una licitación. En efecto, María. Entonces, o sea, primero se lo quedaron y después se lo pasaron. Esto depende del Ministerio Interior, de Frigerio. Exacto. Y luego... Vamos a contar algo. Si tienen que hacer un llamado, una convocatoria para que distintas empresas compulsen y digan, a ver, ¿quién de ustedes quiere quedarse con el escrutinio? Se puede encargar de esto. Si lo hace el Ministerio del Interior, que es Frigerio, lo que tiene que hacer es una licitación. Sí, por el contrario, dice, bueno, ok, yo se lo voy a pasar al Correo Argentino, lo estamos manejando nosotros, pero es una Correo empresa... hace compulsa de precios. Exacto. Que es más fácil, es menos... Mucho más sencillo, mucho más rápido. También es mucho más discrecional. Claro. O sea, que vos podés estar acomodando. Se puede direccionar más fácil. Exacto. Entonces, eso es uno de los puntos que pasó. Que en definitiva, 1, Ministerio del Interior se lo pasó al Correo. 2, Ministerio del Correo Argentino se lo pasó a Indra. Y terminó ganando. Indra es una empresa de origen español que está a cargo de los escrutinios en la Argentina desde el año 1997. Pero si yo no recuerdo mal, los del PRO habían criticado enormemente los contratos con Indra. Pero del mismo modo que también habían planteado que el kirchnerismo tenía lo que se llama en ciencia política la cancha inclinada, es decir, vos me estás usando todo el aparato para jugar en contra mío, desde usar el tango 01 hasta la cadena nacional. Y cuando se metieron en el poder... tampoco se quejaron demasiado porque ahora tiene la cancha inclinada a favor de ellos. Entonces, en esa línea, lo que tenemos ahora es que el Correo Argentino contrató a Indra por $25 millones. Ajá. Aclaremos. Punto número 1. El Ministerio del Interior te dice, es un descuento con respecto a 2015, porque en 2015 en realidad cobraron $31 millones, $6 millones más. Sí y no. Porque en realidad... durante 2015 incluyeron las primarias, la general y el balotaje. Acá no. Ah, claro, acá son 2. te falta una. Exacto. Entonces bien, ya... Bien. Ahora, un punto. Y el otro punto que acá es interesante es 2 figuras claves que se los presentamos. El primero, José Torello. El segundo, Alejandro Tulio. ¿Por qué digo, por ejemplo, en el caso de Alejandro Tulio? Porque Alejandro Tulio fue el histórico director de la Dirección Nacional Electoral
El responsable desde el Poder Ejecutivo durante la década kirchnerista, él es de origen de radical, pero durante la década kirchnerista se encargaba de los escrutinios. Exactamente. Era el que daba la información, era el primero que aparecía en las elecciones. Que incluso para algunos todavía recordarán que en una de las conferencias de prensa estaba parado al lado de Julio Alac cuando Julio Alac presentó las PASO y equivocó las siglas que significaban. Alejandro Tulio, a su vez, cuando cambia el gobierno, se marcha del Poder Ejecutivo y se va a trabajar al correo. O sea que en definitiva tenemos a la misma persona que está a cargo de sobrevolar el escrutinio hoy. Primero era desde el gobierno, ahora desde una empresa privada. Y este mismo hombre es el que en definitiva volvió a contratar a Indra, la empresa española. Ahora, hablamos de Indra. Otra de las empresas que si dijéramos que estuviéramos en un barrio podríamos decir está rimando el bochín. Sí. Es una empresa que se llama Smartmatic, que a muchos pone muy nervioso. Es una empresa de origen venezolano que durante varios años el gobierno de los Estados Unidos, cuando yo estaba allá, la tenía en la mira porque primero es una de las que se encarga de los escrutinios en Venezuela. Segundo, se encarga de las máquinas. Tercero, la sospecha de si ustedes no me están digitando el resultado. O cuatro, si ustedes cuando alguien digita su voto, si vos no me podés reconstruir a quién votó cada uno. Es una serie de sospechas combinado con otra sospecha que es quiénes son los verdaderos dueños. El gobierno de Estados Unidos durante muchos años sospechó que los propios funcionarios del gobierno de Hugo Chávez eran los verdaderos dueños de esta empresa. ¿Y esta es una empresa que tiene chances con este gobierno? Esta empresa estuvo sobrevolando, revoloteando alrededor del gobierno de Mauricio Macri. Y se quedó Indra. Tratando de competir con Indra. Dicho eso, también está con este eje, biometría, AFIS. ¿Qué es eso? Cuando uno pone los deditos en... ¿Vieron? Cuando, si fuera, por ejemplo, cuando pasa por migraciones en el aeropuerto, tenés que poner el dedo, te leen la huella digital. Bueno, van a intentar algo similar con pruebas piloto, es algo muy básico, en muy pocas escuelas, que podrían llegar a ser en la frontera para ver si hay, por ejemplo, extranjeros votando o no. Esto es algo que todavía, por lo que yo tengo entendido, está ahí dirimiéndose y están hablando de un contrato de $5 millones. Hay que ver si ocurre o no. ¿Sí? Pero acá ni siquiera se termina todo. ¿Por qué? Porque también hay que recordar un eje. Hablamos primero, María, de que esto era una puja de poder. Segundo, quién controla esta historia y cómo lograrlo. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de primero esta idea de la cancha inclinada, pero también estamos hablando de fortunas. Dijimos hace un par de miércoles que, por ejemplo, cada campaña presidencial costará más o menos entre 1.000 y 1.500 millones de pesos por candidato. ¿Sí? Esto, por ejemplo, fueron las cifras presidenciales de 2015. Y estamos hablando que para todo el proceso aquí electoral a nivel nacional, no estoy simplificando solamente, estamos hablando de por lo menos 3.000 millones de pesos. Estos son cálculos, si querés, muy preliminares. Tómenlo con pinza, puede modificarse. Pero ya solo con Indra, si calculás que 25 millones de dólares son 400 millones de pesos. Bueno, más de lo mismo un poco. O sea, vamos a tener otra vez más un escrutinio provisorio manejado desde el Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Bien. Y tendremos probablemente a distintas figuras de la oposición quejándose de que esto ocurra. Mínimo poniéndose muy nerviosos. Todos viendo a qué hora cargan los datos. Bueno. Recordemos, en octubre de 2015 el escrutinio de las elecciones generales demoraron 6 horas. Sí, nunca hubo, por suerte, en elecciones nacionales recientes sospechas sobre el resultado final, ¿no? Que eso es importante, pero sí el proceso del mientras tanto, como fueron presentando los números. Como mostramos recién, el temor al fantasma de Tucumán. Claro. Eso. Gracias, Hugo. Buenas noches.